Gracias, hermana. Un saludo para la Iglesia Redimidos en esta mañana, para nosotros en horas tempranas, en España, por allá Europa, en horas de la tarde. Estamos contentos una vez más de compartir con ustedes. Vamos a orar una vez más antes de comenzar, no el tema ni el estudio. En esta mañana tendremos una reflexión sobre algo importante, así que les invito a que me acompañen en oración. Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres Dios y eres soberano, tanto en el cielo como en la tierra y en todas las cosas creadas. A ti acudimos en esta mañana porque no tenemos otro refugio que no seas tú. Y ahora en especial que vamos a meditar sobre tu palabra, necesitamos de la porción o de una doble porción de tu espíritu, porque de lo contrario correríamos el riesgo de filosofiar, pero nosotros queremos entender y solamente entendemos cuando tu espíritu se apodera de nosotros. No solamente pido que me ayudes y que controles mi lengua, sino que también controles los corazones y las mentes de los oyentes. Soy un instrumento frágil y débil, no tengo nada especial, así que ahora solamente confío en que tú tomarás control de las cosas que tú entiendes que se deben decir. Hay cosas que como predicadores nos entra temor decirlo porque la gente o algunos se hieren, otros se ofenden. Pero desgraciadamente, Padre, las cosas hay que decirlas como tú quieres que se digan. Por lo tanto, toma el control en esta oportunidad para que todos podamos escuchar con mentes abiertas, con mentes espirituales, para que podamos escuchar con el deseo de corregir y de ser instruidos en justicias directamente por ti mismo. Confío en que tú controlarás este culto y lo hago y te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, hemos querido iniciar una serie a medida que vayamos teniendo oportunidades con ustedes de poder presentar estudios sobre fundamentos de nuestra fe o puntos de partida para nuestra fe. Pero en esta semana el Señor ha impresionado mi mente con la idea de tener una reflexión como inicio, una reflexión en este día basado en quiénes somos. Y a partir de este sábado, me imagino que para los próximos sábados, a medida que Dios vaya instruyendo, vaya presentando ciertos temas, nuestras mentes estén más capacitadas y preparadas para recibir lo que se quiere. Y la pregunta que vino a mi mente desde hace muchos días atrás es, ¿soy yo adventista del séptimo día? Y te la hago a ti también. ¿Eres tú un adventista del séptimo día? Y la respuesta de todos sería sí, por lo menos si los que están aquí son todos adventistas del séptimo día. Puede que haya alguien que sea de otra iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué soy un adventista? Porque yo no soy adventista porque simplemente me autoproclame adventista. No soy adventista simplemente porque yo le diga a la gente o yo me identifique como un adventista del séptimo día. No me hace adventista el hecho de declarar, guardar y proclamar el sábado. No me hace adventista del séptimo día el hecho de declarar y proclamar la segunda venida de Cristo. Hay algo peculiar en el pueblo adventista. No es un pueblo superior a ningún otro pueblo, solo que hay algo peculiar y especial en el pueblo adventista. Y Dios espera mucho más de nosotros que de otros cristianos. Estaba escuchando la historia de Guillermo Miller, la estaba recordando. De hecho, anoche
en una conversación familiar salió a reducir Miller, el cual es comparado como el Moisés para nosotros. Y escuchamos la suerte de Miller, las cosas que rechazó, pero en otros escritos, la sierva de Dios habla que Miller estaba viejito, estaba ciego o empezó a quedarse ciego. Y la gente, por sobre todas las cosas, los que le seguían, empezaron a usar un chantaje emocional contra él. ¿Nos vas a abandonar? ¿Eso es amor a tu prójimo? Nosotros que nos iniciamos, mira, tu pueblo está dividido por tus ideas. Tú eres quien puede lograr que esta gente esté unida y se pueda salvar. Ellos te aman y tú los has abandonado por seguir otros grupos de gente que tú ni conoces apenas. Y en medio de ese chantaje, más el liderazgo que lo vigilaba, y en cuanto escuchaba comentarios que él hacía, hermanos, leí esto, y Dios me ha revelado que esto significa esto. Ellos se daban cuenta y enseguida venían y enviaban a alguien que podía influenciar en él para decirle, no, Miller, esa no es la idea, esa no es la interpretación. Hoy en día hay muchos amigos de Miller, tristemente, que vienen a aquellos que están recibiendo la revelación viva y veraz para decirle, no es así. Pero dice la sierva de Dios que a Miller no le fue contado estos pecados, o este pecado en particular. ¿Y cuál es el pecado en particular de Miller? Rechazar el mensaje del tercer ángel, porque él había aceptado el mensaje del primero y del segundo. Pero dice que no se le contó a él. ¿A quién se le contó? A los otros que lo conllevaron a eso. Por lo tanto, Dios permitió que él fuera al descanso y en su tumba espera su ángel. Espera ese momento glorioso cuando Cristo con voz de arcángel y con trompeta de Dios le dirá a los muertos redimidos, levantaos y salid del polvo de la tierra. Pero nosotros no estamos en la posición de Miller. Y esto es lo más triste para nosotros. ¿Por qué? Porque Miller hay muchas cosas que no tenía en su favor. Nosotros sí la tenemos. Tenemos su experiencia. Tenemos la experiencia de los milleritas. Tenemos la experiencia de los pioneros. Y tenemos la experiencia de Elena de Huay. Que en realidad todos esas experiencias son testimonios. Por lo tanto, el rechazo de nosotros no se cuenta igual que con Miller. Por eso es que a Moisés no se le contó igual que al pueblo. Un solo error. ¿Cuál error? No solamente de golpear la roca dos veces. Llamó a un pueblo, al pueblo lo llamó rebelde. Y dice el Espíritu de Profecía que no le fue autorizado en esa oportunidad llamarlo rebelde. Quiere decir que no podemos llamar rebelde cada vez que nosotros nos dé el deseo a la gente. Así que, ¿cómo está tu adventismo? Es la pregunta. ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Qué será lo que me hace ser un adventista del séptimo día? ¿O qué será lo que me convierte en un adventista del séptimo día? Yo quiero saber eso. Ustedes deberían quererlo saber. Yo sé que ustedes necesitan saberlo. ¿Existirá alguna característica o alguna acción o algún comportamiento o algo que me haga idóneo para ser un adventista del séptimo día? Y no voy a hablar de que el adventista del séptimo día tiene amor, de que abre su Biblia por la mañana. Hay muchos cristianos que tienen amor y abren su Biblia por la mañana. Cantan himnos del himnario adventista. No, eso no te vuelve adventista. ¿Cómo podré llegar a ser un verdadero adventista del séptimo día? Sigue siendo mi pregunta. ¿Y por qué? En la palabra de Dios se declara que hay tres rasgos esenciales, entre otros, que caracterizan a los que son falsos. La primera característica es que estos que son falsos saldrán de entre los fieles. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes. A ver si tengo listo mi PowerPoint, que obviamente no lo veo acá.
Bien, no me de... Ah, sí, aquí está. Me parece que es este. Ahora sí. Primer texto que tenemos acá nosotros está en Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y qué es un anticristo? No es alguien que se hace pasar por Cristo. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, le estamos presentando a Cristo a la gente, pero el punto es, ¿cuál Cristo? Porque si presento el Cristo equivocado, me convierto en un anticristo. Y sigue diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No sé cuántas veces se usa la palabra nosotros ahí. Pero lo primero que tenemos que notar es que los falsos no se introducen en la iglesia, ni en los grupos, ni en nada por el estilo. Surgen de adentro, se empiezan a formar, no llegan siendo falsos, se convierten en falsos en algún momento. Por eso me preocupa el adventismo de hoy. Te pregunto, ¿cuántos tipos de adventistas hay hoy? Hay un montón de adventistas. Y la gente hace la misma pregunta muchas veces. Bueno, ¿y cuáles son los correctos? ¿A cuáles hay que seguir? En una ocasión, estando yo predicando en un lugar, se acercó un hermano y dio un testimonio. Y dice, hermano, miren cómo está el asunto de los adventistas con el gobierno. Mi hijo se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Eso estamos hablando de una historia acá en los Estados Unidos. Y cuando llega allí, siempre te hacen preguntas, tu religión, y le preguntan, ¿cuál religión tú profesas? Y dice el hombre que el muchacho declaró y dijo, soy adventista del séptimo día. Y el oficial lo miró y le dijo, ¿cuál adventista? Y el muchacho le dijo, ¿cómo que cuál adventista oficial? Y él le preguntó, sí, ¿qué tipo de adventista eres? ¿De los trinitarios o de los no trinitarios? Y cuando yo escuché ese testimonio de ese padre que estaba diciendo allí, él haciendo énfasis de que el gobierno ya sabe, ya conoce las divisiones que hay dentro del pueblo adventista, me quedé, que me caí para atrás. Dije, wow. Así que el tema del trinitarismo y no trinitarismo, ya el gobierno lo conoce, conoce la división que hay en la iglesia. Me imagino que debe conocer las otras divisiones de la iglesia. Sigue diciendo el siguiente texto. La segunda característica es que se parecen a los que son verdaderos. Apocalipsis 3:9 dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y este es el próximo, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Este ha sido el texto que más me ha llamado la atención. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y hasta ahora, por mucho tiempo en mi vida, cuando era más joven, leía esto y yo creía que se refería a los impíos, a los no cristianos, a los mundanos, como decimos algunos. ¿De quién está hablando Pablo a Timoteo? Y sigue diciendo versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ojo a calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora viene versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Espérate un momento. Y toda esa lista
de características de los impíos son de gente que tiene apariencia de piedad. ¿Qué cosa es piedad en la Biblia? Es alguien que es pío. Por eso dice el texto, aquel que quiera seguir píamente a Jesús padecerá persecución. Alguien pío es alguien que es cristiano de corazón. Es un cristiano profeso, que lo demuestra, que va todos los días a la iglesia, que habla, que estudia, que presenta la Biblia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, hay un montón de ellos que tienen apariencia de piedad, pero son o tienen todas estas características o muchas de ellas. Entonces nuestra reflexión de hoy no es estar mirando hacia el lado para ver quién tiene estas características o quién tiene apariencia de piedad. No, nosotros hoy tenemos que hacernos una autoevaluación. Yo me la hago a mí mismo. ¿Cómo está mi adventismo, mi cristianismo, mi relación con Cristo o como quieras llamarle? Una auditoría es lo que nos estamos haciendo. Lo único que nadie se la realiza a nadie. Nadie mira hacia el lado. Nosotros miraremos a nosotros mismos. Y ahora me dice que estos lucen iguales que los verdaderos devotos, que se parecen mucho al estilo de vida que se logra cuando se tiene la piedad de Cristo. ¿Se puede imitar la piedad de Cristo? Oh, wow. Y la tercera característica es que se volverán perseguidores del verdadero pueblo de Dios. Y ahí está en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y en Mateo 10:36 Cristo le dijo bien claro, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y la gente anuncia mucho, los católicos, y ponen a los hermanos católicos como asesinos y crueles. Eso nos van a perseguir. No, señor. Son los tuyos los de tu casa. Y algunos se ponen a hablar y se atreven. No, esos son los de la iglesia nominal. No, señor, porque tú no vas a ir a esa iglesia. Son los tuyos los que están contigo. Y me gusta hablar claro. Si eres del grupo disidente, pues saldrán, los enemigos tuyos serán del grupo disidente, no son de la iglesia nominal. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es que se puede llegar a esta condición? Porque el problema es que Cristo dijo, quien no es conmigo contra mí es, quien no recoge desparrama. Nadie se puede quedar en un terreno neutral. Los que se vayan apartando de Cristo, los que empiecen a negar a Cristo, automáticamente, sin que se den cuenta o sin querer, como quiera, se van a volver del otro grupo. Y un día cuando abras los ojos y te veas tú criticando al otro hermano y acusándolo y señalándolo, vas a decir quizás demasiado tarde, ¿y en qué momento llegué a esta condición? ¿Y por qué estoy haciendo algo que yo antes criticaba? ¿Cómo es que se empieza ese proceso? ¿Cuál es el inicio o el punto de partida para que alguien comience y termine así? Así como persiguiendo, imitando y querer luz o luciendo como si fuera verdadero. Por eso es que en Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ojo, número uno, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué son las palabras enviadas por los profetas? Los testimonios. Y yo leí al principio en la lectura donde se leía, aquellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el himno que elegí, prefiero a mi Cristo, te hago la pregunta, ¿qué parte de Cristo prefieres? Y muchos me dirán, hermano, pregunta tonta, yo lo prefiero todo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y de las cosas que Cristo dice, ¿cuál parte prefieres? ¿Las prefieres todas o parciales? Yo las prefiero todas. Hay cosas que Cristo reveló que hoy en día no se aceptan en el adventismo, o mejor dicho, en muchos adventismos.
o adventistas. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ley de Dios hoy en día se ha cambiado. Y tú me dirás, ¿por quién? No hablo del gobierno, no hablo del sistema religioso católico que cambió los mandamientos y cambió el sábado por el domingo. No me refiero a eso. Hay cosas que están estipuladas en la Biblia que se han cambiado. Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, decía Cristo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, como se enseñan hoy en día mandamientos de hombres. Y dice Juan 12, 48 a 50, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y la pregunta que siempre hago es, hermano, estamos negando cosas que Cristo habló y todo el mundo dice, no, yo voy a los evangelios y ahí está todo. ¿Y tú crees que Cristo solamente habló en los evangelios? Hagamos un recuento. ¿De qué está compuesta la Biblia? Porque muchos dicen la palabra de Dios es la única fuente inspirada, la única fuente de autoridad. ¿De qué está compuesta la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? Empieza por el testimonio de Cristo dado a Moisés, el Pentateuco, más el libro de Job. Y fue suficiente, debería haber sido suficiente. Pero el pueblo empezó a agarrar el testimonio, la ley, las leyes que Cristo dio y las empezó a tergiversar. Y ahora tenemos el testimonio de Josué al entrar a la tierra prometida y luego el testimonio de los jueces, porque el pueblo se apartó, hizo exactamente lo que Cristo le había dicho al pueblo a través de Moisés en el libro de Deuteronomio justo antes de entrar a la tierra prometida. Escucha bien, te voy a presentar las bendiciones y las maldiciones. Si me obedeces, te irá así, así, así. Si no me obedeces, te va a ser así, así, así. Y fue suficiente con lo de los jueces, aprendieron la lección, el pueblo de Dios, nos hemos apartado y Dios tuvo que juzgar a través de jueces. No, ahora tenemos los testimonios de los libros históricos en la Biblia, Reyes, Crónicas y Samuel. ¿Y por qué? Porque todo el que no lee la historia y no analiza la historia se va a ver condenado a repetir los mismos errores que se repitieron antaño en la historia. Y esos testimonios son de Cristo también. ¿Y qué otros testimonios tuvo que entregar Cristo? Los salmos y los proverbios que tanto les gustaba a los fariseos. Usaban muchos de esas cosas. ¿Y qué otro testimonio encontramos en la Biblia? Los profetas menores y los profetas mayores que tanto odiaban los fariseos. No les gustaba mucho. De los profetas menores y mayores se escogían algunas cositas que otras. Cuando Cristo se levantó por primera vez en el templo y le dieron el libro de Isaías, ellos no esperaban que él fuera directamente a la parte donde hablaba del Mesías. Pero ¿qué otro testimonio tenemos en la Biblia de Cristo Jesús? Oh, tenemos los testimonios de los cuatro evangelios, porque era importante que se conociera la vida de Cristo como hombre en esta tierra y su muerte en la cruz. Era importante que quedaran registradas sus palabras. ¿Y qué otros testimonios tenemos en la Biblia aparte de los cuatro evangelios? O los testimonios que Cristo nos dio a través de los apóstoles. ¿Y qué otros testimonios tenemos en la Biblia? Tenemos un último testimonio, el de Juan, el discípulo amado, con el Apocalipsis, porque las cartas de Primera Juan vinieron antes. Apocalipsis fue el último libro.
Y te hago la pregunta, ¿y qué otro testimonio tenemos más de Jesús? Oh, ya no tenemos más nada, hermanos. Ah, no. Cristo no se ha manifestado en más nadie, ni nos ha hablado a través de nadie. Y aquí es donde entramos con el problema del adventismo. Porque tenemos el testimonio de los reformadores. ¿De cuáles? No de todos. De aquellos que iniciaron con reformas en sus vidas. Esos pocos de los que se habla en la iglesia de Sardis en Apocalipsis. ¿Y qué otro testimonio? El testimonio de los mileritas. Un testimonio grande, porque Miller no fue predicando a todo el mundo para que todo el mundo conociera el mismo mensaje. Y entonces, ¿qué pasó? Dios levantó a Miller y levantó a otros en otro lugar con el mismo mensaje. Y cuando estos hermanos se encontraban con aquellos que ni se conocían, ni se sabían que existían, cuando abrían la boca, ambos reflejaban el mismo mensaje, la misma revelación, el mismo conocimiento. Y eso fue el impacto de lo que nosotros llamamos el movimiento milerita, que luego más tarde, del remanente de ese movimiento, se formó el grupo de los pioneros adventistas del séptimo día, que hoy en día tanto se pisotean sus palabras. Y voy a hablar claro, el movimiento del Padre y del Hijo me ha defraudado. ¿Y saben por qué? Porque cuando me inicié en este movimiento dije, wow, este sí es el pueblo de Dios. Porque este movimiento, para reflejar la verdad del Padre y del Hijo, sí usa la palabra de Dios, o sea, la Biblia, lo que tenemos como Biblia, pero también usa los testimonios del Espíritu y Profecía, y también usa los testimonios de los pioneros, y también usa los testimonios de los reformadores, y los testimonios de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Este es un movimiento que está completo. Pero resulta que el enemigo ha filtrado el movimiento y ahora hay otras creencias dentro del movimiento. Cuando hablamos de las fiestas, hay un problema ahí, porque ahí sí no me conviene tocar ni al espíritu de profecía, ni me conviene hablar de los pioneros. Solamente quiero usar la Biblia para caer en lo mismo que el pueblo de Israel. Porque si tú me das la Biblia solo, yo puedo empezar a filosofiar y tergiversar muchas cosas. ¿Sabes por qué? Hay una visión donde Elena de White habla que está el pueblo en el lugar santo y Cristo pasa al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? En la visión de la sinagoga de Satanás. Los que quedan del lado acá en el lugar santo, que quedan en tinieblas, en algún momento se levantan su voz y en medio de las tinieblas dicen, Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién es el que estaba haciendo papel de padre allí? Satanás. Y no sentado en el trono, pero desde el lado donde está el trono de Dios en el lugar santo, dice que él influyó una luz y un poder tremendo. ¿Qué significa eso? Hoy en día muchos están confundidos porque abren la palabra y como le emana mucha luz y mucho entendimiento, dice, esto tiene que ser de Dios. Eso fue lo que les pasó a los mismos que quedaron en el lugar santo. Y siempre digo lo mismo, ¿cómo yo sé que lo que estoy entendiendo es de Dios? Que esta luz no está equivocada. Hablando con un hermano que queríamos mucho, él no quería que usáramos el espíritu de profecía ni a los pioneros, y yo le dije, hermano, si tú me dices del mismo texto que tú interpretas esto, y yo te digo del mismo texto que yo interpreto esto otro, tenemos que buscar a alguien que sirva de árbitro, a alguien que nos diga a nosotros, tú estás bien y tú eres el que está mal. Pero no voy a buscar un pastor, ni a un semejante a mí. Voy a buscar algo sólido, al mismo que revela la palabra de Dios, al testimonio de Jesús. Entonces busco el espíritu de profecía. Pero aún así no me quedo conforme. Déjame ver si a los pioneros Cristo les reveló lo mismo que a la hermana White. Y voy a los pioneros. Y aún así digo, bueno, vamos a ver qué fue lo que Cristo le reveló a los reformadores y vamos allá. ¿Los estoy usando ellos como autoridad? No. Al ver y voy comparando el testimonio de Jesús a través de ellos, entonces puedo entender, yo estaba bien o yo estaba mal. Pero hoy en día se rechazan todos estos testimonios para yo poder hablar y filosofiar de la palabra de Dios según mi antojo. Por eso Cristo, cuando estaba aquí en esta tierra, tenía que decir, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo, ¿sabe qué significa eso? Los escribas los fariseos
Los sacerdotes enseñaban en el templo cosas que no eran. Y por eso Cristo decía, oíste que fue dicho, lo que Cristo decía, oíste que fue dicho, no era o no eran dichos de los romanos, que le estaban enseñando más a los judíos. Ningún judío prestaba atención a los romanos. Eran dichos dentro de las sinagogas, dichos dentro del pueblo de liderazgo. Y Cristo tuvo que venir a corregir todos esos oístes que fue dicho. Mas yo os digo, él tuvo que empezar a corregir eso. Y si hablamos tema del Dios no mata, hay un problema tremendo allí. De cualquier tema que podamos tocar dentro del movimiento del Padre y del Hijo, estoy viendo que ahora a algunos les conviene el espíritu de profecía, pero en este tema no conviene tocarlo. Por eso tenemos tantos adventistas del séptimo día, una variedad tremenda. Y la pregunta es, ¿quiénes son los correctos? Hay una sola característica para los correctos. Así que seguimos avanzando rapidito. Dice esta cita, voy a entrar ahora a esta visión de Elena de White. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista estaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Y hasta aquí la visión está tremenda. Porque ahí es donde debe estar el pueblo adventista, más arriba, no en la tierra, no al nivel de la gente, no porque sea superior, sino porque es un pueblo que busca algo superior a lo que la gente común busca. Pero hay un problema. Y sigue diciendo la cita. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Qué tenían ellos como palabra? Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál era la lumbrera de ese camino que era angosto, pero iba hacia arriba y estaba muy por encima del mundo? El clamor de medianoche. Esta es la primera visión cuando usted va al libro Primeros Escritos. Pero muy importante lo que viene ahora. Así que el clamor de medianoche, esa luz que salía de atrás, salía del clamor de medianoche. Y ahora dice, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, Aleluya. Y sigue. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Si rechazaron la luz que le alumbraba el camino y les dejaba ver a Cristo, ¿qué significaría esa luz? Porque no hay otra cosa que sea lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la primero que estamos viendo, esta es una característica no del pueblo que ocurrió con el pueblo adventista, es la característica que todavía ocurre hoy en día con el pueblo adventista. Hay algo que están negando, que no los deja ver a Cristo y caen del camino. Y este es el asunto. ¿Y qué cosa es el clamor de medianoche? Hoy no te lo vamos a estudiar otro día, pero te puedo decir así, en pocas palabras, es la experiencia de haber escuchado y de haber conocido y de haber aceptado toda la verdad sobre el tiempo del fin y todas las profecías de tiempo que culminaban y apuntaban al tiempo del fin y hacia 1844. Entonces podemos decir
que cuando yo niego algo de lo que ya está establecido para el tiempo de Miller, estoy negando algo parcial del clamor de medianoche. ¿Y saben qué pasa? Que si tú niegas algo parcial, pudiera decir, bueno, me queda un poquito de luz porque no estoy negándolo todo. El problema es que para Dios, si niegas algo parcial, lo niegas todo. Si le entregas tu corazón a Él a medias, no les entregas nada. O se lo entregas todo o no has entregado nada. O lo dedicas todo a Él o no has dedicado nada. Para Dios funciona así. Y como Satanás sabe que funciona así, nos engaña con la idea de que, mira, en realidad tú no estás tan lejos de la verdad, estás cerquita ahí. Y hoy en día, cuando vemos temas que aparentemente no son temas de salvación, cuando hablamos de que rey del norte y rey del sur, ¿qué problema? En vez de ir a los pioneros, empezamos a filosofiar. Y escucha el pastor fulano de tal como explica el rey del norte con la Biblia. Y usa el espíritu de profecía. Yo le dije, el espíritu de profecía no va a contradecir lo que dijeron los pioneros. Y de hecho, cuando leo el texto de él, yo les digo, el texto no está diciendo lo que tú dices, está forzando a decir el texto. Y este es mi punto. Estamos rechazando la verdad que Cristo entregó desde el principio. Nos damos el trabajo de dar la oportunidad a hombres que han preparado estudios elocuentes. Pero cuando te decimos, vamos a estudiar a los pioneros, no quieres. Y te está hablando uno que hacía eso. Te está hablando uno que decía, yo no niego a los pioneros, pero creo que ellos tuvieron su interpretación y nosotros podemos tener la nuestra, para nuestro tiempo. ¿Existirá una interpretación separada y diferente a la que ellos tuvieron? Si para ser adventista debo pasar por la experiencia de ellos, por lo tanto, mi interpretación tiene que ser, o sea, la aplicación o la interpretación del pasaje bíblico tiene que ser lo mismo para ellos que para mí. A menos que yo no me identifique con ellos, entonces yo pudiera hallar otra interpretación. Un recuento rapidito. ¿Qué pasó antes de 1844? Cristo les entregó toda la luz. Ellos recibieron la plataforma de la verdad. Hubo un gran reavivamiento y una reforma en el movimiento milerita. ¿De cuántas personas estamos hablando? Más de 150.000 creyentes simultáneamente. ¿Cuál era el punto crucial que ellos creían? En que Cristo vendría en 1843. ¿Y qué sucedió en la primavera de 1843? Ellos rectificaron sus cómputos y declararon que era el final del año. Por lo tanto, apuntaron hacia la primavera del 44. O sea, fueron a las escrituras y analizaron. Y otro día vamos a analizar por qué cambiaron del 43 al 44, qué fue lo que lo llevó al 43. Y cuando analicemos esa parte, vamos a ver que hoy en día aquellos que guardan fiestas están en un error por no analizar esa parte. Por eso el gran chasco nos es importante estudiarlo, porque se están repitiendo las mismas historias y los mismos errores. Ellos cometieron un error, pero lo pudieron corregir. Así que, ¿qué pasó en la primavera del 44? Regresaron a las escrituras y encontraron que en Levítico 23 dice, y al séptimo mes, en el día 10, será el día de Yom Kippur. Dijeron, oh, espérate, no es la primavera. Hay que extenderse hasta el otoño, porque Yom Kippur no es en la primavera. Así que rectificaron y a partir de ahí, de la primavera, en este caso cerca del mes de agosto, que fue cuando más se proclamó el mensaje del 22 de octubre de 1844. A partir de ahí se empezó a decir, no, es el 22 de octubre del 44. ¿Y por qué llegaron al 22? Tenemos que estudiarlo porque tenemos que analizar cómo ellos encontraron todo para que hoy en día, cuando nos guiamos por ese calendario caraíta que anda por ahí, nos vamos a dar cuenta que hay un error grandísimo. Así que, ¿qué volvieron a hacer ellos? El movimiento adventista apuntaron hacia otra fecha, ahora el 22 de octubre. ¿Y qué pasó en el otoño de 1844? En ese 22 de octubre hubo un gran chasco. ¿Y qué fue lo que provocó el chasco de 1844? La idea de que Cristo vendría a esta tierra, pero no vino. ¿Y por qué llegaron a esta conclusión de que Cristo vendría en 1844? Porque los mileritas decían que el santuario de Dios es esta tierra. Por lo tanto, cuando la profecía dice que después de 2300 tardes de mañana el santuario sería purificado, se refería al advenimiento de Cristo a esta tierra.
El error no fue la fecha de 1843. Ellos la corrigieron y la corrigieron yendo a las escrituras. ¿Se dan cuenta cuántas veces fueron a las escrituras? Pero ahora llegó el otoño del 44 y esta idea de que Cristo vendría a la tierra no ocurrió. La pregunta sería, ¿de dónde salió esta idea de que el santuario es aquí en esta tierra? Porque no, que no les reveló Cristo toda verdad a ellos, sí les reveló toda la verdad del santuario. Sí les reveló toda la verdad de las profecías de tiempo que habían en la Biblia y les enseñó el cumplimiento. Y se levantó Daniel en ese tiempo y la gente empezó a entender a Daniel y se le quitó el sello a Daniel en ese tiempo. Por eso cuando estudiemos los periodos de tiempo de Daniel 12, vamos a ver que cuando lo anunciamos en el futuro, entonces Daniel tiene que permanecer ahora sellado porque el sello de Daniel solo se quita cuando se está cumpliendo su profecía. Pero si no se ha cumplido todavía, porque tenemos en el futuro 1290 y otras cosas más por ley dominical, como lo explican mucho, entonces Daniel ahora permanece en sello, sellado nuevamente, en reposo, y será quitado su sello cuando se cumpla. Eso es una locura. Y esta locura participamos mucho. Yo estaba ahí. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que el santuario es aquí en la tierra? De un preconcepto universal de su época. A toda la verdad que Cristo les estaba revelando, ellos le introdujeron un preconcepto, un único y pequeño preconcepto universal de su época. En su época se creía que cuando se hablaba del santuario, se hablaba de la tierra. ¿Por qué? Porque en Isaías dice que Dios se sienta y pone la tierra por estrado de sus pies. Y como en el santuario, en el lugar santísimo, está el mercy seat, el asiento de la misericordia, y Cristo está abajo, pues ellos sacaron esa cuenta, dijeron el santuario es la tierra. En otras palabras, ellos espiritualizaron la Biblia. ¿Cuándo espiritualizamos la Biblia? Cuando yo le empiezo a agregar, yo creo que esto tiene que ser, yo creo que cuando yo leo la Biblia que dice, y Dios mató a Uzas, no, no, aunque tú lo leas así, tienes que entenderlo de esta otra forma. No puedes aceptarlo así. Pero la profeta dice, ella no entendió, no se explicó bien. Hay un problema grande. Por lo tanto, ¿qué pasó después de Chasco? Porque el problema no es el chasco. El problema no es, inclusive, no es ese preconcepto que ellos introdujeron. ¿Por qué? Porque el preconcepto no es nada grande. Porque ellos pudieron haber hecho lo mismo que hicieron tiempo atrás. ¿Por qué no volvieron a las escrituras? ¿Por qué no dijeron, vamos a las escrituras nuevamente? Espérate, a ver qué va a haber. Porque no sacaron cuenta como 3 veces para 1843 y como 2 veces más para 1844. No pudieron regresar una vez más. ¿Saben qué pasa? Se apoderó de ellos un espíritu laudicense. Y ese espíritu laudicense dice, no tenemos que regresar a las escrituras. Ya lo hicimos muchas veces y no hace falta volverlo a hacer más. Decían ellos, nuestra plataforma de la verdad está firme y bien fundamentada en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no fuimos los que faltamos, los que fallamos, sino que el que falló fue Dios. Y se fueron y abandonaron la fe. ¿Cuántos quedaron? 50. Y si hoy en día le pudiéramos decir a muchos, hermanos, vamos a las escrituras, no, hermano, ¿saben cuál es la respuesta que recibo? Yo llevo 20 años estudiando esto. Esto está claro. Bueno, vamos a ver a los pioneros, a ver cómo ellos lo entendían, a ver si lo entendieron igual que como tú lo llevas entendiendo 20 años. No, los pioneros no. Pero cuando te dicen, ¿por qué no escuchas al pastor Adrián Evans para que vea cómo él explica el asunto de que Dios mata o no mata? Ahí sí nos comemos el sermón del pastor Adrián Evans. ¿Por qué no vemos, miras el sermón de Nero Monzón que enseña el pecado original y que tanta confusión está trayendo a la iglesia? Eso sí, esos sermones, como decimos los cubanos, no los comemos completos, pero no somos capaces de dar oportunidad a aquellos por los cuales Dios se reveló y dio su testimonio.
Vamos al espíritu de profecía y queremos mirar el espíritu de profecía con la misma lupa que miramos la Biblia. ¿Cómo miramos la Biblia? Déjame ver. Esto se parece a lo que yo creo. Creo sí. Este otro no, pero aquí se puede forzar un poquito. Y por último, vamos a entrar en una última historia, pero este es el problema que nosotros, voy a saltar eso de los pioneros. El problema es que cuando negamos algo de los pioneros, cuando decimos ellos estaban equivocados en este punto, en este no, pero en este sí. Cuando decimos que la profeta está bien por acá, pero aquí no sabía, que la profeta cuando estaba casada está influenciada, pero después quedar viuda perdió influencia. Cuando inventamos todas estas cosas, hacemos a la palabra de Dios mentirosa. ¿Cómo que mentirosa la palabra de Dios? Porque resulta que en Apocalipsis, cuando se habla de las siete iglesias, hay dos a las cuales Cristo no les reprocha nada. Y es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de los mártires, y es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del movimiento milerita, de los pioneros adventistas. Al resto de las iglesias, Cristo siempre tiene algo que reprocharle, o aparece algo que reprocharle. Pero esta iglesia dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti a una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ahora Cristo le va a reconocer algo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y eso es un problema. Porque si los pioneros no tuvieron toda la verdad, entonces no guardaron la palabra completamente y no han dejado de negar el nombre. De hecho, negaron el nombre de Cristo. Pero aquí dice, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto, y se lo repite de nuevo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué palabras si yo en cierta ocasión, o sea, en mis enseñanzas tengo un error o varios errores, según lo que cada cual le quieren poner a ellos? Te hago la pregunta, cuando se acabó el chasco, que quedaron 50, esos 50 se hicieron algo distinto a los mileritas. Ellos sí fueron a las escrituras y dijeron, algo pasó. Y al volver a las escrituras entendieron que habían espiritualizado el santuario creyendo que no era en el cielo, sino que era en la tierra. Pero te pregunto, ¿cuántas verdades reveladas desde 1836 hasta 1844 o hasta el otoño del 44, cuántas de esas verdades Dios tuvo que corregir en la mente de los pioneros? De esos 50, ninguna, ninguna. Ni los tiempos de Daniel 12, ni el asunto Red del Norte ni Red del Sur, ni del asunto de las trompetas, ni de nada de lo que hoy en día tenemos, ni el mensaje del primer ángel, ni el mensaje del segundo ángel, ni de los tres hay, de nada tuvo que corregir Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que el testimonio de Jesús no les llegó a ellos? Si no les llegó a ellos, entonces Cristo no fundó una iglesia. No tenemos un modelo de iglesia adventista. Estamos a la deriva entonces. Eso es lo que ha estado enseñando la iglesia madre. Que antes no había modelo, ahora estamos logrando el modelo porque estamos creciendo y estamos aprendiendo. Somos disidentes, nos hemos salido de la iglesia madre, pero predicamos lo mismo. Hay un problema aquí. Y para colmo, si vamos a la iglesia de Filadelfia, al mensaje de las iglesias, Cristo dice que esta iglesia guardó su palabra. No guardó nada porque tiene que tener errores, porque la gente hoy en día enseña cosas que no, Cristo no le reveló a los pioneros y la gente dice, es que eso es así, ellos no entendieron todo. Vayamos por último a la historia para terminar. No voy a tocar la historia completamente, solo un punto de la historia, de la mujer samaritana. En la historia de la mujer samaritana está la verdadera y única característica de un verdadero adventista del séptimo día. O mejor dicho,
Un verdadero adventista del séptimo día debería imitar las características de esta pobre mujer, que para colmo no era ni judía, era samaritana. No porque estemos desechando a los samaritanos, sino porque para colmo eran tomados como desechados. Los samaritanos provienen de la tribu de Efraín. Y recuerden que la Biblia en un momento Dios tuvo que decir, Efraín es dado a los ídolos, dejadle. Y cortó esa tribu y la quitó. La capital de Efraín era Samaria. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. Dice que Cristo le era necesario pasar por Samaria, porque Cristo quería hablar con la mujer samaritana. Así que estaba allí en el pozo y se acerca a la mujer. Y lo primero que me llama la atención es que la mujer lo pudo haber visto de lejos y dijo, y este judío está perdido, porque ¿qué hace aquí en el pozo? Esto es un pozo, están en un terreno samaritano y en un pozo que es propiedad de samaritanos. Y ningún judío se acerca a samaritano. Así que ella trató de ignorarlo, se fue directamente a sacar el agua, a concentrarse lo suyo allí. Son de esa gente que no quiere mirarte y lo que hace es mirar para el piso. Y ahora Cristo le dice, mujer, dame de beber. Y ella le saca la cuenta, él explícame cómo tú siendo judío me pides esto a mí. Quiero saber qué hay de ti extraño, porque no había tanto odio de samaritanos a judíos, había más odio de judíos a samaritanos. Así que ella estaba diciendo a ellos, ahora explícame a él, a Cristo, explícame ahora cómo tú te atreves, de dónde tú eres, ¿te enseñaron mal? ¿Tú creciste fuera de aquí? Y Cristo le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua viva. Y ella le hace la pregunta en versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién es mayor para ti? ¿El pastor fulano de tal? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, la mayoría de lo que estudiamos y de la mayoría de lo que entendemos es porque fulano de tal es quien mejor lo explica. Así que ella miraba hacia atrás y dijo, este hombre no puede ser mayor que los patriarcas. Y se le olvidó que a los patriarcas fueron inspirados por uno que es mayor que ellos. Así que Cristo le dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, más que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y en el versículo 15 la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Y respondió la mujer y dijo, no tengo. Cuando Cristo le dice, ve y llama a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Y Cristo le revela algo a ella, sí, has dicho bien, has dicho la verdad, porque cinco has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Si a uno de nosotros alguien nos hubiera dicho, hermano, conozco de ti esto y esto, y la verdad es esta, creo que ahí mismo se acaba la conversación, o se acabaría la conversación. Pero esta mujer vio en Cristo algo distinto y se dejó guiar por él. Y por eso le dice ella, Señor, me parece que tú eres profeta. Y si es un profeta o algo parecido, ahora ella hace algo con Cristo que nosotros deberíamos hacer con su palabra y con sus testimonios. Ella le dice, mira, hay un dilema aquí que nadie me sabe explicar. Ni los judíos lo que la explicación que me dan me convence, ni aún los de mi pueblo la explicación que me dan me convence. Y ella le dice a Cristo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que Cristo le va a contestar ahora a la mujer. Y Cristo le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiere decir que ya Cristo le estaba diciendo a ella, de alguna forma, no es ni en este monte ni va a ser aquí. Y la respuesta que Cristo le va a dar es la respuesta que a mí me dio, me estremeció. Es la que me dejó perplejo, me llena de asombro. La verdad es que a mí me gustaría dar esa respuesta a muchas personas orgullosas que yo conozco, que se creen que solo ellos saben interpretar la Biblia. Porque en el versículo 22
Cristo le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. El hermano decía al principio, hay que orar para darle una respuesta correcta a los hermanos, para no herir los sentimientos de nadie. ¿Cómo tú das esa respuesta a alguien? Vosotros interpretan lo que no saben, están mal. Y la gente dice con amor. Y yo le dije a esa persona en una ocasión, ¿cuál es el tono y las palabras para decirlo con amor? Porque Cristo lo dijo con amor. Pero como quiera suena duro y suena directo. Vosotros no sabéis nada. Si me paro aquí y le digo a la iglesia redimido, vosotros no sabéis nada, todo el mundo se va a ofender. ¿Cómo este que salió de no sé de dónde va a decirme a mí que yo no sé nada? Entonces todo lo que nos han enseñado, todos los libros que he leído, lo voy a echar por tierra. Y lo más difícil para, para alguien que no es verdadero adventista es poder echar por tierra todo lo que ha aprendido por años. Y cuando se para frente a la palabra y descubre que la palabra le dice, estás mal, ahí empiezan a filosofiar. Y una de las filosofías es, no se puede usar el espíritu de profecía, es muy ambiguo. No se puede usar a los pioneros, ellos no tenían toda la verdad. Y como dicen otros hermanos, ellos no eran infalibles. Cometieron errores. Los judíos también cometieron errores, perdón, los discípulos, amados. Los discípulos de Cristo cometieron errores. Pero eso no significó que el testimonio que recibieron de Cristo fue falso. Todavía Cristo se fue y había entre ellos lío y problemas. Y porque hubo errores de los pioneros en ellos mismos, significa que la revelación que Cristo les dio entonces fue falsa. Porque los mileritas abandonaron, significa que lo que Dios les reveló a ellos fue falso. Porque Guillermo Miller negó, significa que fue falso lo primero que presentó. El verdadero adventista acepta cuando se para frente al testimonio de Cristo, y el testimonio de Cristo no es solamente lo que tenemos como Biblia, es todo lo que Cristo ha revelado para nuestro tiempo. Acepta exactamente, no es como yo pensaba, no es como me enseñaron, no es como lo expresa o le enseña el pastor fulano de tal, es como dice aquí. Como una vez escuché a alguien decir, hermanos, si aceptamos las palabras de Mateo 28:19, estamos aceptando la Trinidad. Un hermano muy querido por nosotros. Y yo me quedé frío porque dije, espérate un momentito. Si aceptamos las palabras de Mateo 28:19, estamos aceptando la Trinidad. Entonces, ¿quiere decir que hay Trinidad en la Biblia? Y si hay Trinidad en la Biblia, ¿qué hago yo negándola? Pero muchos en su afán por negar el espíritu de profecía y a los pioneros, terminan negando la palabra de Dios y confundiendo las cosas. Porque en Mateo 28:19 no hay Trinidad. Y la experiencia de la samaritana es que Cristo le dijo, vosotros no sabéis lo que adoráis. Es más, le dijo algo que la pudo tentar a decir, no, ahora sí no te escucho. La salvación viene de los judíos. No le estaba diciendo Cristo que venía de los sacerdotes que estaban en la sinagoga. No le estaba diciendo Cristo que venía de los fariseos y sus enseñanzas, ni de los saduceos. Lo que Cristo le estaba enseñando es el Mesías viene o venía por la tribu de Judá. Y ustedes negaron eso, como ellos también lo negaron. Por eso ustedes no supieron cuándo llegó el Mesías y ellos sabiendo que llegó, lo negaron completamente. Porque cuando tú estudias la historia de los sabios del Oriente que vinieron por la estrella, ellos no fueron directamente al rey Herodes. La estrella los llevó a la iglesia y la sinagoga donde estaban los fariseos y los sacerdotes. Y allí dijeron, hemos venido a la estrella, que el Mesías nació. Y ellos se miraron y para negar todo empezaron a decir cosas y hasta lo botaron de allí. Por eso fue que fueron a parar con Herodes. Pero Dios fue primero a llamar la atención de los que debieron ser portaantorchas de la verdad y la negaron.
Y todo el meollo del asunto y todo el grandísimo problema que tenemos es que estamos negando algo de la palabra o algo de los testimonios. Y por eso tenemos tantas ramas adventistas del séptimo día. Pero a mí no me va a interesar lo que los demás practiquen. Yo debo estar interesado qué es lo que yo creo, cómo están mis estándares, cómo está mi religión, cómo está mi relación con Cristo, cómo está mi cristianismo, cómo está mi adventismo. Y fíjense que al final de la historia, la mujer se retira y va y les cuenta lo suyo. He hallado al Mesías, este hombre me contó todo sobre mi vida y le contó mucho más de lo que él le dijo. Y ahora estos hombres se fueron y fueron a ver al Mesías. ¿Y qué dijeron cuando regresaron? Versículo 39 al 42 del capítulo 4 de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y fíjense lo que dicen ahora. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mi pregunta es, ¿pueden la gente, cuando van a las Escrituras, ver lo mismo que les estamos enseñando? ¿Pueden la gente, como estos hombres, decirle a la mujer samaritana, mira, ya no creemos por lo que tú dijiste? Es que hemos corroborado con él y sí, ahora creemos lo que él ha dicho o lo que tú has dicho porque lo hemos escuchado a él. Queridos hermanos, espero que hayas entendido el punto. No sé cuántos nervios o puntos sensibles he tocado en esta ocasión. Es necesario que sean tocados para que te estremezcas, para que pienses y analices qué estaré negando porque me voy a convertir en los mismos perseguidores y enemigos de Dios, porque no existirá terreno neutral. Cuando la gente venga a mí y escuche de mí la palabra, se escucharán lo mismo y verán lo mismo que cuando ellos van al Espíritu de Profecía, cuando van a los otros que dieron testimonio, los que sirvieron de testigos de parte de Cristo, podrán oír lo mismo. Espero que analicemos un poco sobre todas las cosas que hemos mencionado. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar y meditar. Hay cosas que tenemos que analizar. ¿Qué fue lo que Dios enseñó al principio para que nosotros ahora podamos continuar aprendiendo? Nosotros no aceptamos las cosas porque lo dijo Guillermo Miller. Voy a aclarar algo. No somos de esos adventistas que dicen esto es así porque lo dijo el pionero Uriah Smith, se acabó. La sierva de Dios, Cristo, a través de su sierva, nos insta y nos dice, vayamos a las Escrituras con el deseo de revisar y de encontrar lo mismo que ellos encontraron. Y ahora podremos decir, no solo lo creo porque lo dijeron los pioneros, o porque Dios se manifestó en ellos, o porque Dios lo dijo a través de su sierva, sino porque yo lo he visto en su palabra y ahora lo puedo explicar. Y muchas cosas no podemos explicarlas porque simplemente la hemos leído en el espíritu de profecía, lo hemos leído en el escrito de los pioneros, pero no lo hemos interiorizado nosotros porque no lo hemos investigado nosotros. Eso es mucho trabajo. Pero el verdadero pueblo de Dios habla lo mismo que Cristo reveló en los testimonios anteriores y al mismo tiempo lo explica igual porque él mismo lo leyó, lo investigó y lo interiorizó. Y ahora está listo para expresarlo. Recuerda, un punto que niegues te haces culpable de todo el resto. Un punto que niegues te descalifica de la palabra de Dios. Un punto que niegues de los testimonios te saca fuera. Y podrás estar en el grupo, o podré yo estar en el grupo y predicando y pregonando aquí a diestra y a siniestra. Por eso Pablo tuvo que decir, mira que pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que
llegando a ser heraldo para otros, llega a ser perdición para mí mismo. No significa que Dios no pueda usar mis palabras para alentar a otros, pero si yo niego algo de su palabra, yo quedaré fuera. Un verdadero adventista es alguien que mantiene y tiene la misma experiencia que de antaño. Es alguien que repasa la historia. Es alguien que constantemente busca en los testimonios de Cristo el verdadero significado de lo que está leyendo, la verdadera interpretación de lo que está leyendo. Eso es lo que debería caracterizar a la iglesia de redimidos. Que sean hermanos, como decían también ustedes al principio en la oración, la hermana que estaba orando, que seamos berianos. Y los berianos no iban por sí solos, iban a las escrituras, iban a los profetas, iban a Moisés, iban con David, iban con Salomón en los proverbios, y entonces analizaban lo que Pablo les decía. Y ahora volvían y le decían a Pablo, ahora creemos, no solamente por tu palabra, sino porque lo hemos visto en la palabra de Dios. Solo la gente podrá ver en lo que hablemos y reflejemos la palabra de Dios si nosotros nos adherimos a su palabra, si somos verdaderos adventistas del séptimo día. Vienen tiempos difíciles en este año. Creo que se va a ver bien delimitada el trigo de la cizaña, no dentro de la iglesia madre, dentro de los grupos disidentes. Creo que se va a dejar bien enmarcado quiénes son los verdaderos y quiénes no lo son. Porque hay características que a los que no lo son les van a acompañar y las leímos al principio. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que meditemos en la palabra de Dios en esta mañana. Meditemos en todo lo que hacemos, hagámonos nuestra propia auditoría, nuestra propia revisión y analicemos nuestras vidas. Escuchemos el himno y luego voy a terminar con una oración.